Pongo a consideración de la audiencia que pudiere ver este video la resbalada que se están dando el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero del mismo, Ciro Murayama, por la razón de que acaban de presentar un libro que no es más que un manual sobre los procesos electorales, con el título de La democracia no se toca. Y en ese documento pues tratan de invitar a los ciudadanos que ejerzan su derecho y que se defiendan para que no sea tocado el INE en la autonomía, que es lo que lo hace un órgano respetable, que no depende de ningún gobierno y que precisamente la izquierda verdadera, representada en el PRD, con sus diputados al Congreso, logró ese triunfo de quitarle toda intervención al Ejecutivo para que no designara a sus candidatos y fuera un órgano independiente, como hasta la fecha lo ha venido siendo el INE. Pues gracias a fue que López y sus diputados y senadores lograron el triunfo en las pasadas elecciones federales. Y digo que es un resbalón que hicieron estos funcionarios del INE, porque lo que hace falta en este país no es que se hagan más leyes, que se difundan más libros, aparte de que las personas no los leen, porque al igual que López, que a cada rato hace reformas absurdas, inoperantes, antisociales, y que no sirven de nada realmente para mover la conciencia de la gente, lo que hace falta es cómo parar al Ejecutivo Federal para que no se entrometa en los asuntos del INE, porque la realidad es que un manual de esa naturaleza no tiene ninguna trascendencia, porque los derechos que tiene todo ciudadano es la de votar, según lo dice el artículo 35, fracción primera de la Constitución. Y también tiene como obligaciones la de ir a votar, como lo establece el artículo 36 de la misma Constitución Federal. Y en mi concepto, en mi opinión, el INE se está resbalando porque no resuelve darle seguridad al INE para que no meta sus puercas manos el señor López para controlar precisamente a los candidatos a ocupar cargo, porque en el proyecto que tiene López, que afortunadamente no pasó en el Congreso, pero que aplicó su plan B, movilizando a sus paleros casi de 1 millón de personas en el Zócalo. Y la única forma que considero viable para parar esa intromisión en la autonomía del INE debe ser precisamente que el INE aplique las medidas o sanciones que establece el artículo 44 por conducto del Consejo General, es decir, que ponga en cintura a los partidos para que no hagan política previa a las elecciones sin estar autorizados, y para que los subsidios que les corresponden pues también sean onerosos, muy vigilados y que sean equitativos, porque los partidos políticos son los que representan a los ciudadanos para poder participar en las elecciones, aunque desafortunadamente pues los partidos políticos
y especialmente Morena, pues nada más van a señalar como candidatos a los ciudadanos que sean amigos de los líderes de los partidos políticos y que sean a modo, como en el caso de Morena, porque Morena tiene diputados, tiene diversos funcionarios de elección popular pagados y controlados para su cuarta deformación de México. De manera que para acabar con esa insaciable sed de poder de parte de López, para que haga un maximato de su gobierno, porque quiera que no, le queda 1 año, 6 meses, y no se va a poder perpetuar en el poder, porque no puede reelegirse. Pero sí existe el peligro de que quede alguna de sus corcholatas, que son también mediocres en todos los aspectos y que siguen las instrucciones de López. Y ahí se puede hacer un maximato que va a manejar López, o sea, el poder detrás del trono, como dice el dicho. Y la forma en que debe de ponerse un freno pues al afán insaciable de poder y de continuación en él, es que se aplique el artículo 44 para la vigilancia de los partidos, para que no haya intromisiones en las decisiones del INE y que además se apliquen estas en los términos de las mismas disposiciones, como lo establece el 459 de la ley electoral. Y también para defender la democracia no basta un libro. Los libros realmente, por muy manuales que sean y que sean muy objetivos, no es lo mismo que plegarse a lo que señala la ley electoral, que no es muy complicado. Y además, un manual, ni una ley inclusive, puede ir en contra de la supremacía de la Constitución, porque si López es un desalmado para perpetuarse en el poder, pues hay que hacer valer las sanciones que se establecen en el INE y realmente hacer efectivas las sanciones y no andar con contemplaciones ni con debilidades, porque si la ley no se cumple, pues entonces ¿para qué están ahí? Yo creo que no deben de acobardarse los integrantes del INE, más aún que tienen el apoyo popular de más de la mitad de los mexicanos libres. Entonces, ¿para qué se hizo una movilización de manera voluntaria por gente que está convencida que el INE debe de seguir y debe de sobrevivir a los embates de López? Pues hay que recordar que si López está violando la Constitución, pues esto no va a ser para toda la vida. Como ya lo dije, pues le queda muy poco tiempo en el poder. Aquí lo importante es que los ciudadanos libres y de conciencia honorable, pues busquemos la forma de pararlo en esa insaciable sed de poder. Porque hay que recordar que el presidente tiene las facultades que establece el artículo 89, que son precisamente la de cumplir las leyes. Si López está brincando las trancas porque nadie se lo puede impedir y porque además su palabra es la ley y existe un caos en el país y una falta de certeza jurídica, eso es innegable. Pero en la medida que se actúe con denuncias de juicio político, con denuncias de peculado, por ejemplo, pues es obvio que este es el camino correcto, porque estamos al amparo de la ley, lo que López no está. Entonces, un manual, y de una vez se los digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, es hacerle el juego a López, señores. Ustedes deben ubicarse en la realidad en la que no está ubicado López. Ya lo dije en otros videos que grabé con anterioridad. Lo que pasa es que López tiene rasgos narcisistas
tiene rasgos psicóticos y está desequilibrado mental, porque además tiene una esquizofrenia muy palpable, y eso no significa que esté loco, significa que tiene desequilibrio de personalidad, sobre todo complejo de inferioridad, y por eso paga más de 15 millones de paleros, sin contar el ejército y sin contar las dependencias de gobierno que están en el poder, porque es el que los protege, porque es el alcahuete de los corruptos. Y por ello López es un personaje débil que requiere de la alabanza y de la exaltación de sus paleros, porque ese es una manifestación de las personas que tienen problemas esquizofrénicos, como sin temor a equivocarme, lo está padeciendo López. Y otra cosa también que es un signo inequívoco de que hay desequilibrio mental, es de que este señor no puede convivir en sociedad, porque es un sujeto conflictivo, que crea problemas. El ejemplo de ellos son sus marraneras o mañaneras, como él les llama. Es una plataforma en donde él aparece como un payaso de circo, y los demás como los espectadores, apoyados también por enanos de Tapanco, que son un tal Jesús y una serie de personas que son los que sirven de sedazo para que los periodistas libres y ciudadanos libres no puedan tener acceso a esas estupideces que son las marraneras. Y para no hacer muy pesado este video, yo le solicito al presidente que me conteste estas opiniones que yo hago en video, porque es la única forma, el único acceso que tenemos los ciudadanos que no perseguimos fines políticos, sino solamente el bienestar del país. Y que como no me va a recibir y menos me va a contestar, yo quiero pedirle a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que por qué no consensaron lo expuesto o lo plasmado en ese manual, por qué lo hicieron unilateralmente, porque el problema del INE es un problema de interés general, en donde estamos interesados todos los ciudadanos honestos y libres, y definitivamente lo que hicieron es una aberración. Ese no es el camino para despertar la conciencia de los mexicanos. El camino es hacer que se respete la ley, porque lo que está sucediendo en el país es que se imponga la palabra de López como algo normal, como todos sabemos, la costumbre es ley, iuturna inveterata consuetudo, para especificarlo como lo conocían los romanos. Y en consecuencia, lo que debemos de hacer es precisamente evitar que esa costumbre, que esa actitud consuetudinaria de pisotear la Constitución cuando le viene en gana, no solamente a López, sino Sheinbaum, sino todos los gobernadores de los 32 estados, sus funcionarios y toda la bola de paleros, están impuestos a violar la ley porque saben que sus delitos van a quedar impunes, igual que el de López. Pues no, porque si nos bajamos los pantalones y sacamos la frente en alto para defender nuestra dignidad y la de nuestras familias, tiene que triunfar el bien sobre el mal, no el mal sobre el bien, como lo visualiza López, porque, insisto, no está ubicado en la realidad, o como dijo Freud, no está en la realidad. De manera que invito a estos personajes del INE para que cuando menos me contesten esta opinión y de alguna manera llegar a una conclusión, no la que están tomando ellos para defender al INE. Eso y el libro y sus actitudes blandengues no sirven de nada para defender al país. Muchas gracias, señores.